Buenos días a todos. Hoy quiero hablaros de la libertad y lo que dice la palabra al respecto. En nuestra sociedad se habla con mucha ligereza sobre la libertad y de cómo podemos obtenerla. Si escuchamos solo un ratito los anuncios de la televisión, descubrimos que nos prometen libertad si compramos cierto coche, o si contratamos cierto seguro, o si nos unimos a cierta compañía de móviles. Existe una gran falsedad detrás de toda esta fachada comercial. Afortunadamente, la Biblia también nos habla de la libertad y de cómo obtenerla. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, Jesús habla con los judíos que le escuchaban y les dice: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esta promesa extraordinaria nos dice que si conocemos la verdad de Dios seremos libres. Así de simple y así de maravilloso. Sin embargo, los judíos se ofendieron enormemente, porque las palabras de Jesús insinuaban que la nación judía vivía bajo algún tipo de esclavitud del cual tenían que librarse. Y cualquier pensamiento relacionado con la falta de libertad les debió de traer a la memoria su época de esclavitud en Egipto, y ellos sabían que ya no se encontraban en esa situación. Pero no entendían que Jesús no hablaba de una esclavitud física, sino espiritual. Contestaron con mucha soberbia, diciendo que eran linaje de Abraham y que jamás habían sido esclavos de nadie. Seguramente esto es lo mismo que respondería cualquiera hoy en día, que no son esclavos de nadie. Sin embargo, comprobamos que gran parte de la sociedad vive esclavo de sus deseos, o del dinero, o de algún pecado. Los judíos pensaron que eran libres por su linaje familiar, mientras que la sociedad de hoy diría que es libre por tener una constitución, o por poder votar, o porque pueden manifestarse. En realidad estas cosas no nos dan la libertad. Únicamente la verdad de Dios nos puede dar la libertad. Todo lo demás es un engaño del enemigo. Y cuando creemos las mentiras del enemigo, caemos en el pecado y dejamos de ser libres porque nos convertimos en esclavos de ese pecado. En el versículo 34, Jesús le responde a los judíos: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Para percibir esas mentiras del enemigo y evitar ser esclavo del pecado, tenemos que conocer la verdad de Dios. Entonces, según la palabra, ¿de qué seremos libres? Pues seremos libres de la culpa del pecado, que nos lleva a vivir con temores y dudas. Seremos libres de la esclavitud de la corrupción, que nos enreda y atrapa como una red. La verdad del Evangelio nos libera del yugo de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Nos hace libres de nuestros enemigos espirituales. Nos libera para servir a Dios con agrado y no por obligación. Nos da la libertad para aceptar los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Al conocer la palabra de Dios, seremos libres de prejuicios que solo empobrecen nuestra alma. Seremos libres de planteamientos y nociones falsas que no hacen más que limitarnos y confundirnos. Seremos libres del dominio de las pasiones equivocadas que nos llevan por mal camino y nos conducen a la muerte espiritual. Seremos libres para gobernar nuestra alma correctamente, según la palabra de nuestro Creador. Cuando conocemos la verdad de Dios, descubrimos que nuestra mente se transforma. Nuestra mente obtiene mayor perspectiva y mayor dirección. La mente se libera de su peso muerto y se eleva por encima del mundo de los sentidos. La mente nunca es tan libre como cuando actúa bajo el mandato divino. En el segundo libro a los Corintios 3:17, la palabra nos dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Os dejo con este pensamiento. Espero que disfrutéis de este día y que la verdad de Dios os traiga esa ansiada libertad.
Bendiciones a todos. Hasta pronto.